Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Maivi y este es mi canal Maivi and the Books. El día de hoy les voy a hablar sobre una de mis autoras favoritas, probablemente mi autora argentina favorita. Su nombre es Mariana Enríquez. Si no es el primer video mío que están mirando, ya me han escuchado hablar sobre Mariana Enríquez, seguramente, porque sí tengo que reconocer que tengo un poquito de una obsesión con ella. Pero el objetivo del día de hoy es contarles un poco a ustedes, si nunca la leyeron, si no la conocen, contarles un poco sobre ella y principalmente hablar sobre sus cuentos cortos. Mariana Enríquez es una escritora y periodista argentina. Ella es nacida en Buenos Aires. Pero creo que tiene al menos parte de su familia proveniente de Corrientes, que es algo que tiene cierta relevancia para algunas de sus historias. Y es una escritora de tanto novelas como cuentos cortos, y también tiene algunos libros de no ficción. Su primera novela la escribió con tan solo 19 años. Es una novela que se llama Bajar es lo peor y que ha últimamente retomado, ha resurgido esa novela y está teniendo ahora mucho más éxito a lo mejor de lo que tuvo en el momento en el que se publicó por primera vez. Y eso creo yo que puede deberse al hecho de que varias de las historias de Mariana Enríquez, su novela Nuestra parte de noche y también sus 3 libros de cuentos cortos han sido traducidos a varios idiomas, y Mariana Enríquez ha tomado últimamente como una gran relevancia internacional. Su perfil se ha elevado muchísimo y eso por ahí también ha llevado que la gente empiece a investigar un poco más en su pasado, y cosas que ha escrito hace muchos años están empezando a resurgir. El género en el cual escribe Mariana Enríquez es supuestamente terror, horror, género gótico. Ese es normalmente, digamos, el género en el cual se la caracteriza. Yo particularmente soy una persona que no consumo películas de terror para nada en lo absoluto. No lo disfruto para nada, no me gusta autogenerarme miedo en general. Y la realidad es que tampoco leo otros autores que escriban de terror. Sí, por ahí tengo algunos libros que son un poquito más de suspenso, pero no demasiado. Entonces eso es un poco lo que a mí me llevó a ser un poco reacia al principio. Escuchaba a Mariana Enríquez recomendada por todos lados y me resistí bastante porque, sabiendo que ella escribe dentro del género terror, horror, yo sé que no es el tipo de historia que normalmente va conmigo. Entonces me resistí durante bastante tiempo hasta que finalmente tuve un poco de sentido común y compré uno de sus libros para ver de qué se trataba. Y la verdad es que me encantó su estilo, me encantó ese libro, lo disfruté muchísimo, me lo devoré totalmente, y eso me llevó a seguir leyendo sus libros de cuentos cortos, que es específicamente de lo que les quiero hablar el día de hoy. Les decía recién que los libros de ella son categorizados como dentro del género horror, pero yo personalmente, cuando leo las historias de Mariana Enríquez, no necesariamente tengo una experiencia de sentir miedo en general. Siento muchas cosas, pero no necesariamente tengo la experiencia que sí tengo cuando veo una historia de terror, que siento un tipo de miedo que se siente como una amenaza y termina siendo una experiencia no disfrutable. Ahora, si estoy un poco insegura o incierta de llamarle horror al género que ella escribe, ¿cómo podemos caracterizar la escritura de Mariana Enríquez? Me parece que la mejor descripción que he escuchado es en uno de los comentarios en uno de sus libros, hecho aquí por el diario The Times. Este es su último libro de cuentos cortos. The Times escribe lo siguiente, se los voy a leer, les voy a leer la traducción. Mariana Enríquez mezcla
la historia y el folclore, lo personal y lo político, para sugerir las perversiones del poder, las formas en que las personas pueden ser atormentadas y cómo el horror puede zumbar debajo de lo cotidiano. Esa descripción me pareció perfecta, me pareció que aplica a todos los libros de cuentos cortos que yo leí de ella, un poco más a algunos que a otros. En algunos es más lo personal, en otros es más lo político, en otros es más lo cotidiano, pero parece que esa es la descripción exacta del estilo que ella escribe. Mariana Enríquez escribió 3 libros de cuentos cortos, que yo, digamos, los tengo, algunos de ellos en inglés, tengo uno en español. Y por supuesto todos su versión original son en español, así que deberían con bastante facilidad conseguirlos en librerías locales. Son libros muy, muy, muy populares en este momento. Y tengo que decir en este caso que el libro que yo leí en español, con sinceridad, me gustaron mucho los 3, pero el que leí en español me gustó un poco más, pero me parece que eso fue por el simple hecho de que estaba leyéndolo en su idioma original. Y me parece que transmite otra cosa, que yo lo recibo de otra manera. Me costó tomar la decisión de comprarlos en inglés porque no los estaba consiguiendo. Yo vivo en Londres, para los que es la primera vez que están mirando. Me costó mucho conseguirlos en español. Solamente el que conseguí lo conseguí en un viaje que hice a Argentina. Y luego cuando volví acá quise más y no tenía. Pero le escribí a Mariana Enríquez en el Instagram. Ella es una genia y muchas veces responde. Le escribí o la etiqueté en una historia y ella me respondió y empezamos a tener una charla. Que bueno, imagínense mi emoción. Pero en definitiva ella me terminó diciendo que los libros en inglés son muy buenas traducciones, ¿no? Entonces, cuando ella me dio ese sello de aprobación, yo dije, bueno, ya está, o sea, con el sello de aprobación de ella voy a ir y me los voy a comprar y los voy a leer. Pero la realidad es que el libro que leí en español lo disfruté mucho más, así que tengo muchas ganas de volver a leer estos 2 libros que leí en inglés en español. Dicho esto, todas mis excusas para no estar presentando de los libros en español. El primer libro de cuentos cortos que escribió se llama Los peligros de fumar en la cama. Esta es una publicación del año 2009. Son 12 cuentos cortos. El segundo libro, que fue el primero que yo compré y el que más me gustó, es Las cosas que perdimos en el fuego. También creo que son 12, creo que todos son 12 cuentos. Y este libro fue publicado en el año 2016. Bueno, este fue mi preferido por ahora, hasta que lea los otros en español y después les vuelvo a contar. Y finalmente, en el año 2024 se publicó Un lugar soleado para gente sombría, que yo tengo su versión en inglés. Y la verdad que con tal de tener esta tapa tan extraordinaria, no sé si se distinguen los colores, la brillantez y el contraste de colores. Me fascina la tapa de este libro. Esos son los 3 libros de los cuales les voy a hablar un poco el día de hoy. No les voy a hablar necesariamente de cada uno de los libros, porque cada uno de los libros tiene un montón de historias diferentes y al ser historias cortas, digamos, hay un riesgo de caer fácilmente en spoilers. Así que no les voy a necesariamente contar de qué se tratan, pero sí les quiero hablar después de haber leído estos libros de cuentos cortos, qué es lo que para mí caracteriza a las historias de Mariana Enríquez. En primer lugar, siento que tengo que hablar sobre el lenguaje. Es un lenguaje muy especial el que ella utiliza. Es un lenguaje que es simple, es directo, es un lenguaje muy despojado. Es un tipo de lenguaje que no es muy poético, no es ese tipo de libro que utiliza palabras rebuscadas o que hace uso y abuso de la metáfora. Es un libro que utiliza el lenguaje simple, corto, directo para pintar imágenes muy claras, y eso también de alguna manera permite que ella haga mucho y diga mucho en muy pocas páginas.
Otra característica es que ella utiliza mucho la primera persona, o sea, muchos de sus libros están en primera persona. Muchas veces tenemos narradores poco confiables en los cuales no terminamos de saber si nos están diciendo toda la historia, si nos están contando toda la verdad, si podemos confiar en lo que el narrador o la narradora nos está contando en ese momento. Muchas veces también no sabemos el género de la persona que está hablando, hasta tal vez más allá de la mitad de la historia. Me ha pasado de asumir siempre que la voz narradora es mujer por saber que la autora es mujer, para después descubrir más o menos a la mitad de la historia que en realidad la voz narrativa pertenecía a un hombre. Eso es parte también de los juegos mentales, me parece, que hace Mariana Enríquez y cómo nos lleva en esa montaña rusa de emociones y que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Y además del lenguaje, que me parece también, digamos, algo común a la manera de comunicar de ella, quiero hablar sobre características que creo que las historias que cuenta Mariana Enríquez tienen en común. En primer lugar, son historias que te generan emociones. Hay veces que la emoción es el miedo, pero no siempre. Lo que me pasa a mí prácticamente diría con casi todos sus cuentos, o con gran porcentaje de sus cuentos, es que me generan reacciones físicas. Y la manera que tengo de explicar esto es la siguiente. Hace un par de meses atrás, en diciembre, estaba leyendo justamente la historia que da nombre a este libro, Un lugar soleado para gente sombría. Y estaba con mi mamá, que había venido a visitarme. Mi mamá y mi hermana habían venido a visitarme. Y yo andaba con este libro para todos lados. Y en un momento mi mamá me pregunta de qué se trata y le empiezo a contar. Y cuando le cuento específicamente sobre el libro, sobre la historia que estaba leyendo, le empiezo a contar y en un momento ella hace como una reacción física. Eso es lo que a mí me pasa cuando leo Mariana Enríquez. Entonces ella hizo ese movimiento, esa reacción claramente. Yo le dije, eso es exactamente lo que provoca. Como les decía, es a veces indignación, es a veces bronca, es a veces miedo, es a veces asco, es expectativa, emociones que se manifiestan en lo físico. Otra característica que para mí tienen en común, un poco a lo mejor ligado con la primera característica que dije de esto de que genera emociones, es que sus historias incomodan. Estamos hablando de el caso en que muchos de los personajes de sus cuentos son personas que tienen ciertas características físicas, son personas que están a lo mejor sucias porque no tienen acceso al agua a lavarse, o es tal vez un problema de salud mental. Estamos hablando de personas con ciertas deformaciones, con marcas de quemaduras, con amputaciones. Y Mariana Enríquez genera una cercanía, una intimidad, habla de olores, de texturas, de sonidos, y genera un tipo de incomodidad que nos lleva a cuestionarnos el origen de esa incomodidad. Y eso es algo que a mí me fascina, es algo que me gustaría estudiar su cerebro con una de esas máquinas de resonancia mientras ella está escribiendo eso. ¿Cómo hace para lograrlo tan efectivamente, esa incomodidad y ese un poco sentimiento de culpa ante esa incomodidad, y ese replantearnos, digamos, de por qué esto me está incomodando? Porque lo hace mucho, de muchas formas diferentes, y siempre el palo viene desde un ángulo distinto y siempre es exitosa en hacerlo. Entonces eso es algo que me parece brillante de su manera de escribir y de narrar estas historias. Otra característica que tiene específicamente la marca de horror de Mariana Enríquez
es que normalmente cuando nosotros pensamos en cuentos de horror, y por eso me cuesta 100% meterla dentro de ese género, nosotros pensamos en historias muy tétricas que ocurren en lugares tétricos, ¿no? O sea, imaginamos casas abandonadas, imaginamos cementerios, imaginamos lugares oscuros, calles vacías, oscuras de noche. Sin embargo, Mariana Enríquez lo lleva a lo cotidiano. Estas son historias de horror que pasan en la oficina, en el patio de casa, en el barrio, de día, en lugares comunes, públicos, llenos de gente. Y eso de alguna manera es como que te hace sentir que no se le puede escapar al horror. Y la última característica es que en muchas de sus historias se hace referencia a la historia argentina y también al folclore argentino. Tenemos referencias, por ejemplo, a personajes históricos, tenemos en muchas oportunidades referencias a la dictadura o a lugares que fueron utilizados como centros de detención. Tenemos también historias que se relacionan a cuestiones más supersticiosas. En este es el caso en el que ella trae un poco cosas relacionadas a su familia en Corrientes y cosas que ella ha aprendido en Corrientes, más sobre, digamos, curanderos y cuestiones más folclóricas, más tradicionales, más de leyendas y mitos de la Argentina más rural. Y acá en este caso quiero dar un ejemplo de uno de sus cuentos que me parece que ejemplifica perfectamente los dos últimos puntos. Hay uno de los cuentos que se llama Pablito clavó un clavito, una evocación del petizo orejudo. Así se llama el cuento. Y esta es una historia, no les voy a dar ningún spoiler, pero básicamente es una historia de un muchacho que se llama Pablo y que trabaja como guía de turismo en Buenos Aires y que empieza a ver a el petizo orejudo aparecerse, o sea, la aparición de su fantasma en el micro, mientras él va con un micro lleno de gente con el micrófono y va hablando y mostrando las diferentes atracciones de la ciudad de Buenos Aires, lo ve al petizo orejudo, al fantasma del petizo orejudo manifestándose ahí en ese colectivo. Entonces, por si no lo saben, el petizo orejudo era un asesino serial de niños de la historia de nuestro país, que fue uno de los presos más conocidos, más emblemáticos, más famosos de la cárcel de Ushuaia, la cárcel del fin del mundo. Entonces, justamente de eso se trata, o sea, estamos hablando de personajes terribles, horrorosos, de lo peor de la historia de nuestro país, propios de nuestra historia, pero también estamos hablando de un contexto totalmente en el cual no nos imaginamos una historia de terror en ese contexto tan seguro, tan diurno, tan público, tan cotidiano, ¿no es cierto? Tan laboral. Y eso es justamente la brillantez, me parece, de Mariana Enríquez. Y para finalizar, les quiero brevemente, como para contarles un poco de qué se tratan las historias, les quiero hablar sobre mis 3 cuentos favoritos de cada uno de los libros. Va a ser muy breve porque como son historias cortas, esto si no podría llegar a consistir un spoiler y en este canal no hacemos spoilers. Entonces, vamos a arrancar con el primer libro que fue Los peligros de fumar en la cama. De este libro, mis 3 cuentos favoritos son: el primero es El carrito, que se trata sobre el carrito de un indigente, de una persona de la calle, que él llega con ese carro a un barrio bien, donde la gente de alguna manera quiere sacarlo de ahí, quiere expulsarlo porque se incomoda, porque no le gusta la presencia de esa persona con su carro. Y finalmente terminan expulsando a esa persona, pero el carro queda ahí y ese carro de alguna manera está como maldecido y eso genera que pasen ciertas cosas en el barrio. El segundo es la historia más larga de todos los cuentos cortos. Este es el más largo. Se llama Chicos que faltan.
Y esta es básicamente la historia de niños desaparecidos que de repente vuelven. Todos los niños que han sido reportados como desaparecidos a lo largo de la historia argentina, de repente vuelven en una plaza, uno por uno van volviendo, pero hay algo raro respecto de estos niños. No son niños normales, son iguales, se llaman igual, parecen igual, se visten igual, son exactamente iguales, pero regresaron congelados, digamos, exactamente en la edad que tenían cuando se habían perdido, cuando desaparecieron. Y el último es Cuando hablamos con los muertos, que esta es una historia que habla sobre un grupo de amigas que juegan a la Ouija, a esa tabla para comunicarse con los espíritus. Eso es todo lo que voy a decir. De el segundo libro, Las cosas que perdimos en el fuego, este realmente me costó un montón elegir 3, porque creo que son 5 o 6 los que están en el top de mis libros, de mis cuentos favoritos. Pero si tengo que elegir 3, elegiría El chico sucio, que es el primero de los cuentos, con lo cual constituye el primer cuento corto de Mariana Enríquez que leí. Y se trata sobre también un niño de la calle y una mujer en el barrio de Constitución que ve a este niño con su madre, y ella como que de alguna manera forma una relación con ese nene. Y no quiero spoilear, pasan cosas muy fuertes en ese vínculo que ella genera y que de alguna manera no sabes si confiar en esa criatura o no, quiere salvarlo, pero ese nene tiene una madre que también está en una situación de alta vulnerabilidad. Entonces, bueno, hay un montón de conflictos emocionales, sociales y de terror, en definitiva, también. El segundo cuento es La casa de Adela. Y de todos los cuentos de Mariana Enríquez, este sí que me generó un terror, de ese terror que no me deja dormir en la noche. Ese sí. Y básicamente se trata de un grupo de chicos que se meten en una casa que está abandonada y que quieren explorarla. También esto me recuerda a cosas que hacía en la infancia, en mi pueblo con mis amigos, allá por el sur de Santa Fe. Y bueno, y es una casa que no es una casa normal, evidentemente, o hay algo siniestro dentro de esa casa, y ese cuento sí que me generó terror realmente. Y el último, que también me dio mucho miedo, el último cuento que quiero nombrar es El patio del vecino. Otra vez lo que les decía. Estamos hablando de historias de día, estamos hablando de lugares cotidianos, y esta es la historia de una familia, una pareja en realidad, que se mudan a una casa nueva. Y la mujer está en general todo el día sola dentro de la casa y está limpiando y está haciendo sus cosas mientras el marido se va a trabajar, y empiezan a pasar cosas extrañas en la casa de al lado, y ella empieza a generarle su interés, empieza a generarle intriga y empieza a querer saber qué es lo que está pasando al lado. Y para hacerla corta, las cosas salen muy mal. Y finalmente, el último de los libros, Un lugar soleado para gente sombría. Mis 3 cuentos favoritos de este libro son el cuento homónimo, Un lugar soleado para gente sombría. Esto está hablando de una ciudad, un lugar soleado para gente sombría. Y en cuanto lo empecé a leer y me di cuenta de qué ciudad está hablando, me cerró totalmente el título. Realmente yo creo que ese lugar es un lugar soleado para gente sombría. Exactamente, me parece la mejor descripción de esa ciudad, que no es la ciudad de Buenos Aires, porque casi todos sus libros son basados en la ciudad de Buenos Aires, este justamente no. Y esto básicamente se trata sobre un grupo que es como que han hecho una especie de culto o secta religiosa alrededor de la muerte de una chica que se ahogó en un tanque de agua en la parte, digamos, en la azotea de un hotel. La segunda historia se llama Los himnos de las hienas. Y esa historia también fue bastante aterrorizante.
Es la historia de un chico que está visitando a su novio y su novio vive en otra ciudad, entonces están quedándose juntos en la casa de los padres y por la noche se escuchan unos gritos raros, unas risas raras y la historia supuestamente es que había un zoológico en ese lugar que cerró y quedaron las hienas, se ve que se escaparon y quedaron sueltas por ahí, entonces a la noche se las escucha reírse. Y entonces estos dos chicos terminan yendo a un lugar, tipo como una aventura a la noche, y se meten en un lugar, es como una mansión muy grande que está abandonada. Ese lugar había sido antiguamente un centro de detención durante la dictadura. Y ellos como tipo haciendo una aventura quieren meterse en ese lugar y bueno, pasan cosas, no voy a decir más que eso. Y el último cuento que elijo de que también me gustó mucho, es un cuento que se llama Cementerio de Heladeras, que se trata sobre dos personas, un chico y una chica, que reviven el trauma de algo terrible que pasó cuando ellos eran chicos, una muerte que ocurrió en un lugar que era simplemente un cementerio de heladeras. Era un lugar que estaba lleno de heladeras abandonadas, aparentemente una fábrica que quedó abandonada y por algún motivo estaba todo, digamos, un lugar enorme lleno de heladeras vacías. Y era un lugar donde de chicos, los chicos jugaban, iban, se escondían, se metían y salían de las heladeras. Eh, y bueno, también son muchas de estas historias me recuerdan a mi infancia. Yo crecí en el sur de Santa Fe, en Venado Tuerto, y crecí sin internet, crecí con límites a la cantidad de televisión que podía mirar, y con mis amiguitos y con mis primos y mis primas jugábamos de chicos y hacíamos muchas de las cosas a las que hace referencia Mariana Enríquez. Entonces eso también es traer el horror a los recuerdos de la niñez. Es terrible, o sea, es una experiencia muy única para mí leer a Mariana Enríquez. Así que con esto me despido, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya resultado interesante. Espero haberles convencido de leer a Mariana Enríquez si no lo hicieron antes, y si ya han leído alguno de sus cuentos cortos o alguna de sus novelas, por favor déjenme en los comentarios qué es lo que leyeron, qué les pareció, si tienen una experiencia similar a la mía. Nada, cuéntenme qué les pareció. Les mando un beso grande, no se olviden de darle like, así ayudan un poco a este pequeño canal, no se olviden de suscribirse y si quieren convencer a alguien de que lea a Mariana Enríquez, le pueden compartir este video también. Les mando un beso muy grande, nos vemos la próxima. Chau, chau.